Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer, qué gusto estar con todos ustedes nuevamente en una edición más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de las anomalías congénitas, óigalo bien. Vamos a estar platicando también con el doctor Carlos Gutiérrez, quien es experto en el tema y nos va a dar muchísima información al respecto, que arranca después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya les agradecemos, óigamelo, todos estos likes, todos esos compartidos, todos estos comentarios que usted nos regala pues a través de nuestras redes sociales. ¿Y cómo nos encuentra? En Instagram, desde donde sale todo, pues nos halla como Clínica 123 SB. En Facebook, en Twitter o X ahora, YouTube y Spotify, estamos como Representuarte, y no dejemos atrás TikTok, donde nos encuentra como Representuarte SB. Desde ya, gracias por el apoyo, gracias por dar a conocer todos estos contenidos que esperamos sean de mucha utilidad. Con estos menciones, pues quisiera que pasáramos también a la píldora del conocimiento de hoy. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a estar hablando acerca de las etapas del embarazo. El embarazo de los seres humanos dura aproximadamente 40 semanas. Contando esto a partir de la fecha en que pues tenemos la última menstruación. Existen 3 etapas del embarazo denominadas primero, segundo y tercer trimestre, en los cuales suceden muchos cambios en el cuerpo de la mujer y por supuesto en el desarrollo del bebé. En el primer trimestre, en las primeras etapas del embarazo, la mujer sufre cambios hormonales muy importantes que pueden provocar diversos síntomas. Al mismo tiempo, el bebé se desarrolla rápidamente. Su corazón comienza a latir, su cabeza, sus extremidades crecen y hacia el final del primer trimestre ya podemos conocer el sexo del infante. Para el segundo trimestre, de las diferentes etapas del embarazo, esta tal vez sea la más llevadera, ya que en general se sienten menos molestias. El bebé continúa desarrollándose, se forman muchos de sus órganos internos, la madre puede notar algunos movimientos del bebé que ya es capaz de succionar, rascarse, oír y tragar. Luego, para el tercer trimestre, el bebé ya patea con fuerza, aunque en las últimas semanas ya no tendrá mucho espacio para moverse. Los pulmones completan su desarrollo y a partir de la semana 37 el bebé está listo para nacer. Todo esto, pues, información bien importante para que pasemos a platicar sobre las anomalías congénitas con el doctor Gutiérrez, a quien lo vamos a entrevistar en la sección de la plática de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les habíamos mencionado, el día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Carlos Gutiérrez sobre anomalías congénitas. Él es experto en el tema y le damos la bienvenida en esta ocasión a Clínica 123 SB. Doctor, qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Igual para mí es un placer que me hayan hecho la invitación para compartir un poco, ¿verdad?, de la información, el conocimiento que se tiene acerca de estos temas que son muy importantes.
y que lastimosamente pues en nuestro medio a veces no son muy conocidos o se pasan desapercibidos, ¿verdad? Sin saber que todos estamos expuestos o que también tenemos un riesgo tanto a tener una descendencia con estos problemas, ya que no son meramente hereditarios, sino que pueden aparecer también relacionados a otras causas, ¿verdad? Que no son de índole hereditario, por lo que es importante que siempre las tengamos en cuenta. Las anomalías congénitas es un tema muy interesante porque nos permite a nosotros saber qué problemas podemos presentar o se pueden presentar durante el desarrollo del bebé en el nacimiento, y unos que pueden aparecer posterior al nacimiento, ya sea los primeros años de vida, y unas cosas que aparecen hasta en la edad adulta. Doctor, me gustaría que empezáramos definiendo qué son anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, antes se mencionaba el tema como prácticamente malformaciones congénitas, pero las malformaciones congénitas vienen englobadas dentro de las anomalías congénitas y son todas aquellas situaciones que pueden aparecer relacionadas a el desarrollo del feto y en torno al nacimiento. Nosotros los podemos observar en las etapas tempranas de los bebés, y esto es bastante importante que nosotros podamos determinar dentro del área médica si estas anomalías están relacionadas a unas enfermedades sindrómicas, o sea, que pueden producir más problemas de salud, o si son unas malformaciones aisladas. Quizás partiendo de ahí la importancia, porque si es una malformación aislada, pues nosotros la podemos dejar pasar a lo largo de la vida y sabemos que no nos va a perjudicar, pero si va asociada a una condición en la cual se puede presentar una patología de base o algo que amerite otros tratamientos o otros seguimientos, entonces es bastante importante determinar la causa, ¿verdad?, de ellas. ¿Por qué es que se dan estas situaciones y cuál es el papel de los padres en ellas? Tenemos 4 tipos de anomalías. Generalmente las anomalías congénitas se estudian por una ciencia que se llama dismorfología. La dismorfología es el estudio prácticamente de las malformaciones humanas o los defectos que pueden ser de origen genético o ya por origen ambiental. Los 4 tipos de anomalías congénitas que nosotros podemos ver, o problemas de la morfogénesis también, como se pueden conocer, son la malformación, que son alteraciones propias del tejido durante su desarrollo; las disrupciones, que son la interrupción de la formación del tejido durante el transcurso normal de su formación; la deformación, cuando actúan fuerzas anormales, digamos, externas o ambientales, que me pueden producir una deformación en la estructura del cuerpo humano; y la displasia, que es una organización anormal de las células en un tejido. Es decir, en la displasia las células no se forman como deberían formarse, sino que en base a alteraciones de índole genético, estas pueden presentar una morfología diferente a la que usualmente se suele ver. Ahora, el papel de los padres con respecto a estos problemas de morfogénesis se basa prácticamente en la responsabilidad que tengo yo sobre mis antecedentes personales genéticos hereditarios, las condiciones ambientales y la nutrición adecuada durante el embarazo. ¿Por qué es importante la nutrición? Lo voy a tocar al principio, porque durante el periodo del desarrollo se necesitan bastantes requerimientos, ya sea calcio, ya sea ácido fólico, hierro, que son los más comunes, que son los que se dejan en las consultas prenatales, tanto en ambientes públicos como en privado. ¿Por qué? Porque permiten la formación correcta de los huesos del bebé y también permiten el desarrollo completo del sistema nervioso. El ácido fólico es quizás el nutriente o el micronutriente más importante que se ha implementado en la atención prenatal, por el hecho de que previene malformaciones congénitas de índole del sistema nervioso. Tanto son como la espina bífida, el onfalocele, el mielomeningocele, que son problemas que dejan unas secuelas crónicas en el bebé. Es decir, este bebé puede llegar a tener problemas para caminar por el mismo hecho de la localización de estas lesiones. Entonces, y eso es algo que se puede corregir simplemente con el hecho de nutrir bien a la mamá. Entonces, ahí la responsabilidad de los padres, de que si yo tengo el deseo de tener hijos,
tengo que planificar mi hijo. La planificación familiar no es solo el hecho de evitar que ocurra un embarazo, sino el hecho de que yo planifique el embarazo de una forma en la que va a ser un embarazo sano. Es decir, al administrar bien estos nutrientes o estos micronutrientes a la persona, yo puedo prevenir que aparezcan estos daños. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que por lo menos 2 meses antes de quedar embarazada la mujer se debe nutrir tanto con hierro, ácido fólico y idealmente calcio, ¿verdad? Aunque no es indispensable, pero sí se recomienda bastante calcio para que la formación de los huesos también se dé de una manera adecuada. Ahora, posterior a esto, en el periodo del embarazo, cuando la mujer ya determina que está embarazada, porque ella es la que identifica cuando ve que hay un periodo de amenorrea, ¿verdad? En donde ya no está viendo la regla como su ciclo normal, y viene ella y decide hacerse la prueba de embarazo, esta sale positiva. Entonces, cuando la prueba sale positiva, ir a ponerse el control, idealmente antes de las 12 semanas de gestación, porque antes de esas 12 semanas yo tengo un periodo clave para nutrir al bebé, porque ahí es donde se da el proceso de la organogénesis. Desde la primera a la 8ª semana, todos los órganos del cuerpo se desarrollan. A la 8ª semana yo ya tengo el corazón de un bebé latiendo. Entonces yo ya tengo que tener a ese bebé bien nutrido. Entonces ahí va la responsabilidad de los padres en cuanto a asistir a sus controles prenatales y brindarle la nutrición adecuada para evitar principalmente los problemas más frecuentes que están asociados a la nutrición de la madre. Hace un rato, doctor, me estaba informando usted, me estaba comentando la importancia de la nutrición en la madre, pero entendería que también hay otros factores que pueden determinar este tipo de situaciones. Y quisiera que me hablara, por ejemplo, cuál es el papel que juega la edad, ¿verdad? La edad de la madre, la edad del padre. No sé si tiene algo que ver problemas de sobrepeso, fumar, tomar, drogas, ¿verdad? ¿Qué tipo de papel juegan estos factores para la creación de estas situaciones? Comentarle que con respecto a la edad hay muchos estudios en donde se determina una edad materna ideal arriba de 20 y abajo de 35 años. Es mi margen de seguridad en la madre para que yo pueda prevenir que aparezcan estos problemas. Arriba de 35 ya es una edad de riesgo. ¿Por qué? Porque la reserva ovárica de la mujer después de los 35 años va disminuyendo. Y cuando esta reserva ovárica disminuye, me van quedando digamos, por decirlo así, si mi ovario va seleccionando los mejores óvulos para que se produzcan la fecundación cada mes, al final me van a quedar los óvulos que están un poquito más deficientes, digamos, en cuanto a su función. Entonces, hay más probabilidad de que aparezca una anomalía congénita después de los 35 años, porque esos óvulos ya probablemente no sean completamente funcionales y no estén sanos. Ahora, también hay estudios que vinculan la edad paterna también arriba de 35 años, en el cual los espermatozoides también ya tienen problemas o van acarreando mutaciones que pueden producir no solo malformaciones congénitas, sino también enfermedades de origen genético. Y una de las principales es el síndrome Down. Entonces, si se fija, generalmente en el área médica se vincula la aparición de síndrome Down con una edad materna avanzada y una edad paterna avanzada. Ahora, las patologías de base de la madre también influyen bastante. ¿Por qué? Porque problemas como la diabetes, la hipertensión, el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico, todas esas, por el mismo hecho, no solo de la enfermedad, sino también de los medicamentos que acarrea esto. Los medicamentos, nosotros en medicina los clasificamos en diversas categorías. Categoría A, B, C, D y X. Donde la categoría A, digamos que es la categoría en la cual yo le puedo dar a la mamá un medicamento y este medicamento no le va a producir ningún problema en el embarazo. Y si me voy disminuyendo, cada medicamento me va produciendo más riesgo hasta que llego a la categoría X, en donde el medicamento está contraindicado porque yo sé que me va produciendo una malformación. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando se lanzó la talidomida? La talidomida era un medicamento que se utilizaba, por ejemplo, para las náuseas en el embarazo. Y tiempo después se evidenció que la talidomida producía malformaciones. Si se recuerdan, o fue muy famoso, creo, este personaje, Nick Vujicic, quien padecía de amelia, es decir, ausencia de las extremidades. Entonces él, claro, es una persona que
trabaja bastante con la motivación, ¿verdad? Para enseñarle a la gente que a pesar de que tiene estos problemas, él ha podido salir adelante. Pero eso fue a raíz de un medicamento. Entonces ahí también va la responsabilidad médica que tiene que tener la madre con respecto a los tratamientos o a los medicamentos que se utilizan, para que estos no le vayan a hacer daño a la mamá. De ahí la obesidad también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la obesidad me condiciona también que aparezcan otras enfermedades, principalmente diabetes. ¿Por qué? Porque me genera resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina me condiciona diabetes mellitus tipo 2. Y muchos problemas que se pueden dar como malformaciones en los niños van asociados también a problemas así como la diabetes. Una de las principales es la hipoplasia femoral, en donde el fémur se vuelve más chiquito. Entonces, al ser más pequeño, nosotros observamos un acortamiento de las extremidades, y esto sucede en hijos de madres que son diabéticas. Entonces, por eso es importante también que tanto la madre como el padre tengan un buen control de sus enfermedades cuando se planifica un embarazo. Dentro de las anomalías congénitas, doctor, ¿cuál pudiera ser la más común? Digamos, en nuestro medio, en el país, quizás lo que se observa más frecuente es tanto la espina bífida, que es el cierre inadecuado del canal vertebral por la parte posterior, y el labio leporino. El labio leporino o paladar hendido son una malformación en la cual usted observa un espacio en el labio de la persona. Si usted se fija por la calle, no se necesita ir a buscar a un hospital, ¿verdad? Sino que en la calle usted sale, va a comprar, y de repente observa a un señor que es vendedor, por ejemplo, y tiene el labio partido, le observa que ha sido suturado, ¿verdad? Entonces son esas personas que incluso les cuesta hablar. Entonces yo diría que dentro de nuestro medio esa es la malformación más común, y en segundo lugar quizás la espina bífida. ¿Habría algún momento dentro del embarazo en el que nos damos cuenta que el bebé que viene con una anomalía de este tipo? ¿La mamá siente algo? ¿Hay alguna señal de alerta? Fíjese que en nuestro medio, aquí en El Salvador, pues no se tiene, digamos, ¿cómo decirlo?, un perfil de cribado, digamos, de anomalías congénitas. Sin embargo, dentro del control del primer trimestre o la inscripción de embarazo, se le solicita a la madre una ecografía menor a las 12 semanas. ¿Por qué? Porque menor a las 12 semanas yo ya puedo visualizar el feto y puedo observar si él tiene algún problema, ya sea en el corazón, en sus intestinos, en la pared abdominal, cosas que yo puedo identificar, ¿verdad? Incluso el síndrome Down puede ser diagnosticado tan temprano como a las 12 semanas al hacer la ultrasonografía por el pliegue nucal, que es una estructura que nosotros observamos a través de la ecografía, que se observa en la parte posterior del cuello del bebé, y eso nos orienta a nosotros que puede tener un síndrome Down. Entonces, me voy a poner en los zapatos de los papás o de la mamá, del papá, pues van a un control y pues de ese control salen con la noticia que su bebé que viene en camino viene con una anomalía congénita. Luego del shock que esto supone, ¿qué deberían hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vaya, principalmente es ver si a estas cosas se le llaman asesoramientos genéticos preconcepcionales, cuando van orientados a una malformación o van orientados hacia una enfermedad genética de base que nosotros podamos observar en el feto. En otros países yo puedo tomar muestras de vellosidades coriales o puedo hacer muestras de líquido amniótico, y yo puedo identificar incluso mutaciones que puede tener el bebé en su sangre incluso antes de que éste nazca. Pero en nuestro medio pues no se cuenta con las herramientas tecnológicas para realizarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a los padres? Uno, hay que ver si esta malformación puede ser, como le decía, aislada, o sea que no me va a producir ningún defecto. Por ejemplo, el niño viene con un dedito de más y yo en mi familia no tengo ningún antecedente de ninguna otra enfermedad, entonces puedo quedarme la expectativa, ¿verdad?, de que cuando ese niño nazca probablemente sea una malformación aislada. Ahora bien, si yo en la ecografía observo el pliegue nucal, por ejemplo, yo ya sé que ese niño lo más probable es que aparezca con síndrome de Down o con alguna otra alteración cromosómica. Entonces ahí hay que orientar a los padres que ese niño, el desarrollo de ese niño va a ser, hay que tener bastante paciencia y que hay que enfocarlo en cuanto a su patología, en su desarrollo. ¿Por qué?
porque este niño va a tener problemas de aprendizaje probablemente, puede padecer de problemas cardíacos, puede padecer de problemas metabólicos, puede padecer de problemas sanguíneos. Entonces hay que orientar a los padres que no va a ser un trayecto sencillo, sin embargo que todo pues tiene un enfoque diagnóstico y terapéutico y de seguimiento. Entonces tampoco es de abrirlo de, mire, tiene una enfermedad de la cual usted no lo va a poder resolver, porque los niños con síndrome de Down, por ejemplo, usted las personas con síndrome de Down las va a ver que son bastante funcionales dentro de lo que cabe. Pueden tener sus problemas de salud, por supuesto, pero a medida que ellos estén controlados no van a tener ningún problema. Ahora bien, si es una alteración que me pone en riesgo la vida, lastimosamente en el país no hay ¿cómo se llama? Ley a favor del aborto. No es que yo diga que soy a favor del aborto, pero sí hay condiciones en las cuales la patología del bebé me dice que el bebé va a nacer y tiene que, por ejemplo, un pronóstico de que 1, 2 semanas o 1 o 2 días de vida. Por ejemplo, la trisomía 13 o la trisomía 18, que estos síndromes son fatales. Los niños nacen y prácticamente son horas o días de vida lo que tienen. O cuando un niño nace con anencefalia, que prácticamente 24 a 48 horas y el niño va a fallecer, ¿verdad? Pero como no hay una política que apoye en cuanto a qué medidas se pueden tomar durante el transcurso del embarazo, pues lo único que le queda a los padres en estas situaciones es terminar el embarazo prácticamente, ¿verdad? Y esperar el deceso del niño. Lastimosamente es lo que se hace, ¿verdad? No nos vamos a engañar, porque sí, idealmente en países de primer mundo, la política del aborto permite que al detectar una anomalía que no es compatible con la vida, se pueda practicar un aborto o se le puede ofrecer el aborto a estas familias. ¿Cuál es el problema principal del aborto? Que en el aborto, al establecer una política libre, en nuestra cultura no es una cultura que practique las medidas con responsabilidad médica, sino que lo que se podría esperar, por ejemplo, de nuestra sociedad salvadoreña, es que se practiquen abortos indiscriminadamente. Entonces, no con origen médico, sino que con origen anticonceptivo. Y el aborto no es un anticonceptivo, sino que el aborto es una medida terapéutica cuando la madre está en riesgo y cuando el hijo no es compatible con la vida. Si me preguntaran cuál es la única razón para hacer un aborto, pues para mí sería esa, que la madre tenga un riesgo vital y que el niño no sea compatible con la vida. Sería la única razón por la cual debería practicarse un aborto, ¿verdad? Entonces entendería, doctor, que al tener este diagnóstico sobre el bebé que viene, lo mejor sería asesorarse entonces con el doctor que le da el diagnóstico, o en su defecto, pues acudir a un hospital, a una unidad de salud o incluso al sistema privado de salud, pues para poderse asesorar antes de tomar cualquier decisión. Prácticamente terminando esta entrevista, doctor, me surge la pregunta: si en este embarazo el bebé que viene con una anomalía congénita, ¿quiere decir que en futuros embarazos se va a repetir la situación o será un caso aislado? Y me pongo a pensar pues también en el caso de papás que este embarazo viene con esta situación, pero ya de ahí ya no nos podremos embarazar, o los siguientes van a ser normales. ¿Qué sucede con ese tema? En este caso, yo tengo que ver principalmente, como les mencionaba, si esta condición está aislada o está asociada a un síndrome. Ahora, yo tengo que ver la causa. Si esta causa es, por ejemplo, hay una condición que aparece a veces en los embarazos cuando a veces han habido muchas cesáreas recurrentes o se han realizado muchos legrados en la madre, por ejemplo, que ha tenido abortos consecutivos y se han realizado legrados, que son las bridas amnióticas. Las bridas amnióticas son como telitas, imagínense como telitas de hilo, y esas se van a enrollar en las manitas del bebé y pueden lograr que aparezca una manita, por ejemplo, sin un dedo, pero esa no es una malformación asociada a, como decirle, a algo que va a ser hereditario, sino que esta es una disrupción que se produjo
porque hubo una interrupción de la formación normal del tejido, es decir, a causa de estas bridas. Entonces, esa condición no es hereditaria. O sea, ¿qué es lo que hay que buscar o cuál es el consejo para los padres? Indagar la causa, ¿verdad?, de su malformación. Asesorarse bien con el médico que está, puede ser su obstetra, puede ser su pediatra, su genetista, puede ser el médico de familia, quien lo asesore y le indique prácticamente si la información clave es si esta malformación fue aislada en el niño y no tengo esta repetición. Por ejemplo, yo tuve más niños y todos los niños me salieron bien y me salió con una malformación, hay que ver la causa en ese niño. Y si yo no tengo antecedentes en mi familia y no tengo antecedentes en los otros descendientes que ya he tenido yo, los demás hijos, entonces lo más probable es que sea una malformación aislada. Ahora, si yo he observado, por ejemplo, fíjese que, me dice el paciente, mi abuelo presentó, por ejemplo, él tenía un ojo de un color y otro ojo de otro, por ejemplo, por mencionar un caso X. Y él era bastante sordo desde que era joven. Y yo observaba en este señor que él tenía, desde que era joven, un mechoncito blanco. Entonces, el mechoncito blanco, con esas características, es un síndrome de Waardenburg. El síndrome de Waardenburg es autosómico dominante, es decir, se puede heredar en un 50% de probabilidad a la descendencia. Entonces, tal vez no se heredó en el papá de este niño, sino que se saltó una generación. Entonces, sí, claro que sí existe la probabilidad de que se herede, ¿verdad?, hacia la descendencia. Entonces, si este niño, por ejemplo, ya nació y yo lo observo que tiene un ojito de otro color y me sale con un mechoncito de color blanco, yo tengo que anticiparme y decir, este niño probablemente sea sordo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi conducta es buscar atención con respecto a la sordera que puede producirse en el transcurso del desarrollo de este niño. Entonces, yo me anticipo si esta condición la he visto en otros familiares. Si yo no la he visto, puedo estar con la confianza de que probablemente sea aislado, pero por supuesto tengo que buscar asesoramiento médico para que él me diga con certeza si esta malformación es aislada y no se va a heredar a mi descendencia o a la descendencia de este niño. Muy bien, entonces muchas gracias, doctor. Gracias por la información que nos está regalando. Gracias por todo esto que nos ha dado, estos tips sumamente útiles. Me gustaría que nos obsequiara, por favor, sus datos de contacto, dirección de su clínica, teléfono, si tiene redes sociales, WhatsApp. Perfecto. La clínica médica Dr. Carlos Gutiérrez está ubicada en Carretera Panamericana, sobre el desvío Santa Rosa, en Residencia La Loma, casa número 163. Nos pueden encontrar también en Facebook como Clínica Médica Dr. Carlos Gutiérrez, el número de teléfono 75 85 88 42, y nos pueden encontrar también en Instagram como @Dr. Gutiérrez 96. ¿Solamente en Instagram, doctor? Solamente en Instagram. Muy bien, entonces muchas gracias. Hemos estado platicando con el doctor Carlos Gutiérrez, ¿verdad?, quien es experto en el tema, ¿verdad? Hábleme un poquito, doctor, tal vez finalizando, me dijo que usted tenía grados académicos sacados en el exterior al respecto del tema. ¿Me pudiera regalar así brevemente información al respecto? Sí, de hecho, yo saqué un posgrado de experto en genética médica y genómica este año que pasó. Tenemos la acreditación por la Universidad Católica de Murcia, es una universidad en España de bastante prestigio. Prácticamente lo que vimos en ese experto fue asesoramiento genético en cáncer, asesoramiento para enfermedades pediátricas hereditarias, para enfermedades raras, legislación de enfermedades raras, que estamos viendo también trabajando con la Asociación de Enfermedades Raras de América Latina y el Caribe, con la que estamos trabajando también en leyes, cursos, diplomados, y ver de qué forma podemos traer la genética un poquito más hasta El Salvador. Muy bien, entonces muchas gracias. De esta manera, agradeciéndole al doctor Gutiérrez, pasamos a la vitrina de esta ocasión. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. ¿Cómo ayudar a que tu bebé nazca sano? Si ya tuviste anteriormente un bebé con un defecto congénito o hay antecedentes en tu familia, es conveniente que consultes a un médico. Es importante que estés vacunada contra varicela y rubiola
antes de quedar embarazada. Estas vacunas previenen que contraigas estas infecciones durante el embarazo y que causen defectos en el feto. Procura comer una dieta balanceada y nutritiva que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales, leche, yogur y queso, carnes magras, aceites vegetales, y todo esto proporcionará los nutrientes necesarios para el pleno desarrollo de los órganos y las funciones del feto. Lava bien las frutas y verduras que vas a comer en forma cruda. Evita el contacto con la materia fecal de los gatos. Estas son medidas para evitar contraer la toxoplasmosis durante el embarazo, que puede ocasionar anomalías congénitas en el recién nacido. Adopta una vida sana, no tomes ninguna bebida alcohólica y por supuesto también no fumes. Hasta acá llegamos con la edición de este día de Clínica 123 SB. Les agradecemos muchísimo la atención brindada y nos vemos y escuchamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!